la mediación mercantil, que parece que está siendo olvidada en los foros. De hecho, pues algunos profesionales ilustres pues, hablan que la mediación mercantil no es tal mediación, que si es negociación, es conciliación, le niegan ese carácter. Incluso si uno se ve todos los programas de las jornadas que a diario nos llegan, pues se habla de mediación en barrios, mediación en conflictos municipales en no sé qué mercados, se habla de mediación penal, mediación restaurativa, pero en ningún momento se habla de la mediación mercantil o la mediación en la empresa como tal. Y si se habla, pues lo que aparece es la mediación en la empresa familiar. ¿Por qué? Bueno, pues como es una familia y hay emociones, pues se introduce en los congresos y en las jornadas pues como una forma de mediación, proponiendo muchas veces un modelo incompleto que está haciendo pues, que la mediación no esté funcionando muy bien en las experiencias que al menos a mí me han llegado, porque se olvidan, luego hay una ponencia sobre la mediación en la empresa familiar, que en la empresa familiar, aparte de las emociones familiares, hay una parte empresarial que hay que tratar también. Es decir, no solamente es las relaciones familiares. O incluso se le niega ese carácter, incluso una de las ponencias que hay en el día de hoy, muy centrado también en la mediación mercantil, es si la mediación concursal es o no mediación. Cuando pues, tenemos cuando el legislador ha querido legislar en materias de mediación mercantil, pues ha optado por un mediador muy evaluativo. Y entonces, al ser un mediador muy evaluativo, que incluso hace una propuesta, ya se le niega ese carácter, cuando también en la mediación concursal se da ese carácter. También es un problema, entiendo que es cultural. Oiremos seguramente en la grabación que manda Diana, que es mediadora internacional, pues como en Estados Unidos, en algunas partes de Estados Unidos, que es la cuna de la mediación, el mediador hace una propuesta directamente a las partes, cosa que en la cultura europea, que también lo oiremos, pues parece que es impensable y se negaría el carácter de mediador al que hiciera una propuesta en el ámbito de la mediación. Y bueno, y paso a no extenderme más, a agradecer pues, que haya una jornada pues prácticamente bastante dedicada a la mediación en la empresa, y os dejo pues con Sofie Petrekin, de la Oficina de Propiedad Industrial de la Comunidad Europea, pues que nos va a hablar pues, de las experiencias que tienen en la UIPO y de la mediación en el ámbito en el que ella se mueve. La EUIPO, ¿qué es? Es este edificio en Aguamarga, en Alicante, en la carretera que va hacia el aeropuerto. ¿Qué hacemos? Nuestra actividad principal no es la mediación, es el registro de marcas y de dibujos y modelos que valen en toda la Unión Europea. No hacemos patentes, por favor. Hace 20 años que los alicantinos nos llaman la oficina de marcas y patentes, pero aquí no hay. Para patentes a nivel europeo hay que ir en Alemania, en la Oficina Europa de Patentes, en Múnich. Tenemos muchas marcas, alrededor de cada año 135.000 y libros 100.000, aún un poco más hoy en día. Claro, todas estas marcas que son solicitadas para personas de todo el mundo, no solamente de la Unión Europea, también muchas empresas americanas, chinos. Estas miles de marcas dan lugar a muchas disputas, porque, bueno, si tenemos en cuenta solamente las marcas hechas de palabras, Coca-Cola, en el alfabeto no hay millones de letras, hay que combinarlas. Y entonces hay muchos riesgos de confusión y de disputas. Ahora también hacemos
protegemos marcas de sonidos, todavía no tenemos dispuestas en relación con este tipo de marcas, pero hay marcas tridimensionales. Los dibujos y modelos son, por ejemplo, la protección de la forma de un sillón, de un coche. Entonces son muchos riesgos de conflictos. Solo para realmente enseñaros dónde está nuestro servicio de mediación. A la izquierda es la EUIPO, la administración. Los conflictos primero se resuelven en primera instancia. Hay conflictos que llamamos de oposición o de invalidación. Y la primera instancia de la EUIPO, división de examinación, división de oposición, toman una decisión. Si una de las partes no está de acuerdo, hacen un recurso que va a las salas de recurso que está dentro de la EUIPO, que forma parte de la administración. Yo trabajo en las salas de recurso. Ahí también tomamos decisiones. Si todavía las partes no están satisfechas, van al Tribunal General que está en Luxemburgo. Y más arriba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo también. Por el otro lado, son los tribunales de la marca comunitaria, los tribunales nacionales, que también toman decisión sobre estas marcas. Entonces, todo esto es bastante complicado. En la EUIPO hemos creado un servicio de mediación que es solamente al nivel de las salas de recurso, porque fue una iniciativa del Presidium, del presidente de las salas de recurso, en 2013. La oficina existe ya desde 20 años. El reglamento nos da la posibilidad de invitar a las partes a un reglamento amistoso, pero normalmente nunca se hacía, o muy a menudo. Porque creo que también no va en la mentalidad de mucha gente, aún de juristas, o peor, de juristas, que siempre, yo soy abogada, ¿no? Siempre piensan que el derecho vale más que los intereses de las partes. Entonces, en 2013 hemos creado este servicio de mediación. Este servicio de mediación hay que tener un recurso, porque si no, no abrimos un caso de mediación. Pero después la mediación puede alcanzar más disputas. Las partes tienen una disputa delante de nuestra oficina, pero si al mismo tiempo tienen problemas en Alemania, en Francia, en España, pueden decidir de juntas todos estos problemas y de tomar un acuerdo sobre todo esto, porque si no, no vale, porque muchas veces los abogados negocian, pero negocian algo para la marca de la Unión Europea, pero después quedan marcas españolas, alemanas, y es imposible, las partes siempre se pelean. Eso es muy importante y el coste es lo mismo. Los mediadores de la EUIPO somos más o menos 20. Como no hay muchas mediaciones, todos trabajamos en distintos servicios de la EUIPO, la mayoría en las salas de recursos, también en otros departamentos, aún en recursos humanos, en el departamento de cooperación internacional también. Tenemos muchas nacionalidades diferentes y podemos hacer mediaciones en muchos idiomas, en inglés, español, alemán, francés, italiano, griego. No tenemos nadie que habla idiomas de los países del este de momento. Ponemos en el sitio web de la EUIPO la lista de mediadores y los CVs, las partes pueden elegir la persona que le viene mejor. Claro, cuando hay dos partes y muchas veces de una nacionalidad diferente, por ejemplo, un belga y un español. El belga dice, yo creo que quiero un mediador de Bélgica. Es una reacción humana que al final, como sabéis, no importa para nada si el mediador es belga o no, aunque para entender las partes puede ser muy útil también.
Si el español dice yo creo un español, a veces proponemos comediación con un español y un belga, pero tenemos mucho cuidado a explicar a las partes que el mediador belga no representa la parte belga. Aún durante las reuniones muchas veces el mediador belga va a ver la parte española y así, para quedar claro que hay totalmente neutralidad. Hacemos mediaciones en Alicante y también en Bruselas, donde la EUIPO tiene una oficina cerca de la Comisión, porque yo voy a decir que la EUIPO es una agencia de la Comisión Europea. ¿Por qué en Bruselas? Porque hay mucha gente que no quiere venir en Alicante, aunque ahora Alicante está muy bien conexionado, pero es el sur de Europa y parece que es un mundo ir en Alicante. Así que nosotros subimos a Bruselas para los del norte, que no quieren ver las bonitas playas de Alicante. Como lo he dicho antes, la mediación es aplicable solamente en la fase de recurso. Tenemos más o menos 2.700 recursos al año. Y la mediación se ofrece solamente si hay un conflicto entre dos partes o más, no para los conflictos con la administración, porque la EUIPO decide si una marca es distintiva. Por ejemplo, si quiero la marca silla para una silla, vamos a decir que no, que todo el mundo puede usar esta palabra, así que vamos a rechazar la marca. Con esto no se negocia con la administración, porque es el interés general, público. Pero si hay dos o más partes, está abierto. La mediación empieza a la iniciativa de una parte, simplemente mandan una carta o nos llaman, la solicita. Cuando hay un recurso, tienen que pagar la tasa de recurso y después pueden solicitar la mediación. O si un miembro de la sala de recurso hace una comunicación y contacta con las partes. Lo hacemos muy a menudo porque tenemos muy pocas mediaciones a la iniciativa de una parte. Así intentamos proponer mediaciones. Cuando vemos un expediente y vemos que realmente muchas veces hay un conflicto en el papel, porque los abogados han decidido que hay que matar esta marca, que no puede ser, y en realidad no hay conflictos en el mercado, porque la gente, cuando uno quiere proteger una marca, tiene que decidir para qué productos y servicios quiere esta marca. Pero tienen tendencia a solicitar la marca para muchos productos y servicios y al final no están interesados. Entonces, eso es una posibilidad de mediación. Los abogados lo hacen mucho también porque a nivel de la división de oposición de primera instancia tenemos un 70%, 70 es muy alto, de los casos que se cierran sin decisión, que las partes se ponen de acuerdo o uno retira esa marca. Después hablaremos cómo elegimos los casos y cómo intentamos explicar a las empresas por qué en su caso la mediación sería útil. Como he dicho, es muy fácil, es solamente una solicitud, hay un formulario si quieren rellenarlo. Y como he dicho antes, es sin límite en cuanto al alcance de la mediación, ya que pueden resolver todos los conflictos alrededor del conflicto de la EUIPO. Si hay una mediación, el procedimiento delante de las salas está suspendido. Como hablamos a las empresas de la mediación, voy a hablar de estos puntos. Paso esto, si puedo. ¿Ya? Quería decir, como sois la mayoría de mediadores, sabéis esto, pero el primer contacto, tenemos muy a menudo contacto con los abogados, no con las empresas directamente,
porque las grandes empresas tienen abogados o agentes de marcas que la representan. Aún los abogados muchas veces mezclan arbitraje y mediación. En muchos países el arbitraje no tiene muy buena fama o depende o tienen miedo y si lo mezclan es imposible porque no entienden por qué estamos en contacto con ellos. Así intentamos explicar. Como Arturo ha dicho antes, en Europa y en la EUPO aplicamos esto, el mediador no hace ninguna propuesta, simplemente está aquí para ayudar a las partes. Así que está totalmente neutro y ayuda, pero sin hacer ninguna protesta. No, aquí. Entonces, explicamos a las partes qué es la función del mediador, que solamente vamos a guiar el proceso de mediación y que no tenemos ninguna autoridad para imponer una solución a las partes. A veces, durante la mediación, claro, porque nosotros trabajamos en la WIPO y conocemos muy bien el problema, el litigio y el derecho que va alrededor. A veces tienen la tentación de preguntarnos nuestra opinión. Cuesta un poquito decir que no, pero nunca damos nuestra opinión. Pero claro, intentamos hacerles reflexionar sobre sus posiciones con lo que sabemos nosotros del derecho de la jurisprudencia comunitaria. Insistimos mucho que el mediador está exento de responsabilidad respecto al resultado, a su legalidad y al cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes. A veces al final de la mediación firman el acuerdo, pero queda en la EUIPO el procedimiento de recurso y una de las partes tiene que decidir de retirar este recurso. Si no lo hacen, nosotros no podemos hacer nada. Entonces tenemos que explicarles muy bien el procedimiento y que el mediador, cuando sale de la sala de mediación, aunque es personal de la EUIPO, olvida todo de la mediación, todo está destruido y no da ninguna información fuera ni a la sala de recurso ni a otro examinador. Entonces, que es su responsabilidad de seguir después con el procedimiento y de cumplir con el acuerdo. Insistimos mucho que, porque como somos mediadores internos, que tenemos una obligación de neutralidad y de imparcialidad. Si no hay acuerdo, después jamás la persona que estaba mediador podrá tomar una decisión sobre el caso. Okay. También insistimos mucho sobre la confidencialidad. Eso es una preocupación muy grande de los abogados y por eso que creo que muchas veces no piensan que realmente hay una confidencialidad total, pero es nuestro papel de hacerles entender que es verdad. Nos preguntan cuándo es conveniente la mediación. Como lo he dicho antes, hay bastantes ejemplos que ponemos en la comunicación sin entrar en muchos detalles en el caso, pero intentamos explicar que el caso delante de la sala no va a resolver todos los conflictos entre las partes, porque hay muchas partes involucradas, porque hay muchos otros procedimientos. Uno intenta matar a la marca del otro, pero el otro hace otro procedimiento contra otra marca del primero y eso es sin fin. También si las partes van a seguir relaciones después, que es una posibilidad. También si las marcas están usadas en realidad en
sectores diferentes. También es interesante si los procedimientos van a estar largos. En procedimientos de marcas, si va hasta el Tribunal de Luxemburgo, puede tardar hasta 10 años. La semana pasada yo estaba en Luxemburgo, porque soy agente también de la oficina. Había un procedimiento que duraba desde hace 12 años, 3 veces en el tribunal. He preguntado, siempre voy con mis tarjetas de mediador y al final de la audiencia hablo con los abogados. Casi siempre me dicen, no, es que no hemos pensado en mediación. ¿Pero por qué? Porque muchos abogados están muy interesados en seguir con el procedimiento y no entienden que también un buen abogado puede proponer mediación y participar activamente a una mediación. También si las partes no quieren publicidad y no quieren dar documentos confidenciales, es muy útil mediar en lugar de aportar mucha documentación delante de la EUIPO que será pública después. Eso es una pregunta que viene muy a menudo. Como he dicho antes, sí los abogados negocian, pero negocian sobre los puntos legales y no sobre los intereses comerciales reales. Y insistimos que la mediación puede aportar mucha plusvalía. Y al final solamente quiero decir que si hay una mediación, antes intentamos explicar muy bien el papel de diferentes partes, sobre todo al abogado, porque el abogado tiene que estar en su sitio durante la mediación, está aquí para aconsejar a su cliente sobre los puntos legales, escribir el acuerdo de mediación, porque eso no lo tocamos, mientras que la parte tiene que preparar y saber sus intereses reales. Muchas gracias. ¿De qué hablamos, en definitiva, de la mediación en riesgos y seguros? Es decir, es la misma metodología, pero aplicado al mundo del contrato de seguro. No solamente al mundo del contrato de seguro, también al mundo del contrato de mediación o de distribución de seguro privado. Es decir, mediadores, agentes, corredores de seguros que, en definitiva, están trabajando en el ámbito asegurador. Tenemos suficiente marco legal. Claro que lo tenemos, afortunadamente. Y, como bien es sabido, desde la 5/2012 pues ha habido una aluvión de normas que de alguna forma configuran el marco jurídico que desde el punto específico del seguro tiene una especial relevancia en lo que es la LOSEAR, que es Ley de Ordenación y Supervisión de Actividad de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras en España. La LOSEAR sería la 20/2015, la LOSEAR, que es el reglamento, pero también unas normas específicas. Yo resaltaría fundamentalmente el baremo de accidentes de circulación para la valoración, cuantificación del quantum indemnizatorio del daño corporal de la Ley 35/2015. Y todo lo que sabéis y conocéis, es decir, la 4/2015 respecto a los delitos especialmente graves y, en definitiva, solamente una norma dentro del Código Penal hablando de este sistema. A todo ello habría que unir el pacta sunt servanda, es decir, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones que de alguna manera, motu propio, tanto aseguradores como corredores como agentes de seguros y en definitiva las partes relacionadas en el contrato de seguro, pues decía, obligaciones de carácter voluntario, es decir, aquellas que se asumen voluntariamente, bien en los contratos o bien en los compromisos de responsabilidad social corporativa, el Global Compact. El Global Compact, o Acuerdo Mundial de Responsabilidad Social Corporativa, del año 2000 de Naciones Unidas, con 9 principios que se amplían en el 2001 a 10 principios. El 10º, como sabéis y conocéis, lucha contra la corrupción. Y todo eso significa y configura pues, obligaciones de carácter voluntario que pueden asumir las organizaciones relacionadas con el mundo del seguro. La primera cuestión que ya planteo y que es polémica, el mediador de seguros, ¿tiene que ser alguien especializado en riesgos y seguros? Yo lo dejo ahí, simplemente. Yo creo que al final alguien que conoce el mundo del seguro
y puesto que en definitiva se está tratando conflictos relacionados con el mundo del seguro, puede ser interesante. Lo que pasa es que hay mucho prejuicio dentro de esto. Entonces, el mediador tiene que estar realmente muy desinhibido, tiene que estar muy liberado y tiene que estar no influido por esos entornos. Pero lo que es clarísimo es que la entidad aseguradora va a hablar con un lenguaje un tanto oscuro, que si el mediador es conocedor de esa situación, pues va a ayudar bastante o puede ayudar bastante. El consumidor es consumidor. Ojo, hay dos tipos de consumidores como tal. Si tenemos en cuenta el Real Decreto Legislativo 1/2007, artículos 5 y 7 de esta norma, que es la Ley de Consumidores y Usuarios, como consumidores, cualquier persona física o jurídica que no está en el ámbito de la actividad mercantil. Pero el consumidor propiamente dicho, es decir, cualquier particular, no va a tener ese nivel de conocimiento o de información o de uso del lenguaje asegurador, con lo cual es importante que de alguna manera el mediador consiga ese equilibrio entre las partes a la hora de poder remarcar, a la hora de poder hacer un lenguaje más fácil para la persona que sea un consumidor propiamente hecho. Y cuando el consumidor, mejor dicho, el destinatario del contrato de seguro no es un consumidor con arreglo al artículo 5 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/2007, sino que es una empresa o profesional, lo que a veces está en posición mucho más potente que la propia entidad aseguradora. Pensemos en el grupo IBEX 35, es decir, son asegurados que son más grandes que las entidades aseguradoras en algunos casos. El tiempo que llevamos en temas de mediación, pues prácticamente desde un poquito antes de la 5/2012, nos dice que a lo mejor puede ser interesante que sea especializado, que sea específico del mundo empresarial. De ahí el interés de lo que estamos hablando aquí, es decir, mediación empresarial. Mediación empresarial no para particulares, sino para profesionales y para empresas, es decir, excluidos del 5 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Es decir, empresas, es decir, gente que busca ánimo de lucro y que busca, en definitiva, operaciones dentro del comercio, ¿verdad? De hecho, en la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, AGERS, hemos creado una oficina un centro de conflictos de mediación estrictamente empresarial. Incluso le hemos puesto unos requisitos para el acceso a determinados conflictos. Van a ser conflictos de una cierta entidad y siempre no de particulares. Y bueno, es una forma de trabajar. No sé si es la adecuada o no es la adecuada, pero en definitiva ayuda. Bueno, todos sabéis perfectamente que el marco jurídico general desde el punto de vista de las jurisdicciones nos permite la mediación, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, como en la social y también en la contenciosa administrativa. Me duele mucho ir a reuniones con la administración pública y que me sigan diciendo que ignoran el artículo 86 de la 39/2015, es decir, la posibilidad de transacción, la posibilidad de acuerdos dentro de un proceso administrativo. Me duele porque entiendo que son funcionarios y que deben de haberse preparado ya un poquito, que desde hace tiempo. Rápidamente te dicen, no, es que el ámbito de aplicación de la 5/2012 no está para el mundo del derecho administrativo. ¿Cómo que no está? Está si quieres, es decir, es un modelo. Es decir, tendremos entonces que buscar dentro de los modelos y dentro de las alternativas qué es lo que nos pueda ser de utilidad. A la pregunta, ¿se aplica la mediación en seguros? Bueno, ¿se puede aplicar? Sí, la contestación es positiva, tanto en seguros como en el contrato de seguro propiamente dicho, como en las obligaciones ad intra de las entidades aseguradoras, el contrato de mediación y otras relaciones de carácter obligacional, incluso del pacta sunt servanda, es decir, obligaciones de carácter voluntario, incluso de carácter ético. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, ahora vamos a contrastar qué no se utiliza. Y esto es terrible. Y tenemos que buscar los factores del por qué no se está utilizando. ¿Os parece? Vamos a hacer un poco ese viaje a esos factores. ¿Para qué se podría utilizar y que se está infrautilizando o no utilizando? Pues para infinidad de cuestiones. Desde el punto de vista de conflictos relacionados con contrato de seguro, contrato de reaseguro, obligaciones de las partes, de incumplimientos, acción subrogatoria del artículo 76, acción de reembolso del 76, del 43 es la subrogatoria, el 76 es la de reembolso de las entidades aseguradoras.
Es decir, infinidad de conflictos que están en el día a día de la actividad aseguradora. Y también, ¿quiénes serían las partes en conflictos? Todos los que están relacionados con el contrato de seguros, pero también proveedores, también clientes, etcétera, etcétera. Todos los que tenéis en esa lista tan larga que está ahí. Os voy a poner esta transparencia, es muy, si quiere pasar, esta transparencia es realmente muy interesante, es de la semana pasada. Yo os traigo información muy fresca. Tanto esta como la siguiente son de hace unos pocos días. En la presentación del informe social del seguro hizo doña Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal del seguro, UNESPA, nos da datos sumamente interesantes. ¿Para qué sirve el seguro? Ayer se hizo incluso un comentario. Yo trabajo para entidades aseguradoras y soy abogado, ese es mi oficio, y he hecho mediaciones. Me gusta el derecho colaborativo, pero tengo que decir que fundamentalmente soy abogado. Dirijo un despacho de varios compañeros. Pero tengo que deciros una cosa, el valor social del seguro es enorme, enorme. Mirad, este dato es importantísimo. Cantidad de asuntos que se resuelven por parte del seguro en 1 hora. Y nos vamos a decenas de miles de asuntos en materia de salud. Incluso miles de asuntos en temas de crédito y caución. Ahí tenéis los datos, 16.660 en salud, caución 2.112, incendios, daños a la propiedad 1.266, property, es decir, daños propios, otros seguros de automóviles, ahí tenéis los datos. Es decir, el seguro es útil. ¿Y por qué? Entender el mecanismo. Es decir, lo que hace el asegurado es, en definitiva, identifica, analiza, evalúa sus riesgos, pone medidas de control y prevención para que no se produzcan siniestros, a pesar de lo cual dice, bueno, yo no puedo soportar la ocurrencia de un siniestro. En caso de que se produzca la ocurrencia de un siniestro, lo que quiero es finalmente que pague un tercero. Y hace lo que se llama transferencia financiera del riesgo, desde el punto de vista estrictamente económico, ¿verdad, economistas? Que estáis por ahí. Bueno, pues esta es la cuestión. Entonces, esto tiene una utilidad, pero esa utilidad, internamente, cuando surge el conflicto por incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las obligaciones de los contratos, tiene estas 4 columnas que tenéis ahí, que yo creo que son capitales. Son las 4 columnas, recuerdo con una colega suiza, a mediados de los 80 ya las defendíamos, pero muy poca gente en Europa lo hacíamos. Hoy se habla de compliance, hoy se habla de cumplimiento normativo. Y 4 fuentes de cumplimiento obligativo, cumplimiento de las obligaciones, que no son ni más ni menos que las propias del Código Napoleónico, ¿de acuerdo? Francés, y en definitiva el que tenemos en España, heredado del derecho romano. 4 obligaciones. Primeras, obligaciones voluntarias, contratos, cuasicontratos, obligaciones éticas de responsabilidad social corporativa, obligaciones propias del contrato del seguro, ¿de acuerdo? Obligaciones extracontractuales propias de la responsabilidad civil extracontractual del 1902, obligaciones legales de carácter administrativo, tributario, económico, etcétera, y obligaciones que nacen de la comisión de delitos, obligaciones penales. Bueno, pues a todo eso, esta transparencia que tenéis aquí viene a reflejar de alguna forma sintetizada cuáles serían las principales fuentes de obligaciones a tener en cuenta. Todas ellas pueden generar conflictos, como digo. Bien, voy a empezar a dar al botón 5 minutos antes de... Está lejos o le falta pila. Por lo tanto, ¿cómo entonces en ese barullo tremendo de obligaciones, derechos, etcétera, etcétera, cuando surge el conflicto en materia de seguros y de riesgos, cómo se resuelve? Pues se resuelve de 2 maneras fundamentalmente. O de forma voluntaria, evidentemente mediante negociación, es decir, pactos de derecho colaborativo, mediación o sistemas de ADR, o mediante arbitraje y órganos jurisdiccionales. Fijaos que soy muy claro al respecto, yo tengo esto muy claro. Arbitraje es un tercero que va a resolver, un órgano jurisdiccional es un tercero, y por eso digo las voluntarias son estas que estamos diciendo aquí. Estos ADR que tenemos que tratar de comprender y sobre los que existen un enorme déficit de conocimiento. Pero fijaros, aquí hay como una especie de adelantamiento del mundo del seguro en todo este tema.
y que si alguna idea tendríais que llevaros de esta reunión es que penséis que el mundo del seguro a mediados de los años 2000, comienzo la primera década del 2000, ya tenía un sistema ADR muy sui generis, muy sui generis. Vamos a explicarlo. Se llama Departamento de Atención o Desatención, ya no me acuerdo bien, al cliente. Era desatención, ¿no? Atención, es atención al cliente. Departamento de Atención al Cliente, ahí tenéis la orden ministerial que lo regula. Es decir, cuando una persona tiene un problema con una entidad aseguradora, 5 minutos, pues lo plantea. A su vez, si no es atendido por la atención al cliente, pasa al defensor del cliente. Si la resolución del defensor del cliente es favorable para el consumidor, entonces eso es como si fuera un arbitraje. Esa resolución vincula a la entidad aseguradora. ¿De acuerdo? Finalmente, el consumidor que no consigue una respuesta que es la que busca, lo que tiene que es ir a la Dirección General de Seguros para tener una resolución que no va a ser vinculante tampoco. Lo cual es muy frustrante, enormemente frustrante, porque alguien puede tener razón, que no se lo dé el defensor del asegurado y que se la dé la Dirección General de Seguros y que no sea vinculante. Finalmente, esa persona tendría que ir a la jurisdicción. ¿Y cuáles son los datos? Estos datos son recientísimos, son de la semana pasada. Nos está diciendo, en definitiva, qué es lo que se está reclamando por parte de los perjudicados, ¿de acuerdo? Cuáles son las principales magnitudes, y ahí tenéis las estadísticas, y cómo son resueltas luego posteriormente en la Dirección General de Seguros. De todo este cuadro de la Dirección General de Seguros, del Departamento de Quejas y de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros, llamaría la atención de la parte de abajo. Fundamentalmente, en la parte de abajo vamos a ver temas resueltos favorablemente a los consumidores, prácticamente una tercera parte, en torno a un 33%. Favorables a las entidades aseguradoras, otros 33%. Y una última tercera parte resueltos de otra manera, lo cual es una enorme incógnita, ¿verdad? Bien, yo tengo que ir, si quiere este aparato, a hacerme caso, que resalta las memorias de ICEA, que son las citadas en el informe, una ponencia escrita con todo esto, donde lo podréis ver con absoluta tranquilidad, y también, por supuesto, las presentaciones cuando sean puestas en público. Que resaltan, bueno, pues una serie de cualidades a ese sistema. Pero llamo la atención sobre el mismo, ¿por qué? Porque ahí hay miles de personas trabajando en lo que supone casi el 6% del PIB del país. Es decir, miles de personas que son empleados de entidades aseguradoras con ese sistema. Cuando os preguntéis por qué no hay en los conflictos de seguros ADRs, mediación, derecho colaborativo, Harvard, lo que quieras. Bueno, Harvard sí hay, porque hay mucha negociación. Pero, ¿por qué no hay mediación? Por ejemplo, porque debéis de pensar que hay un grupo de interés, que son esos empleados, y un ESPA como grupo de interés patronal, que le interesa mantener esa situación. Con lo cual ya estamos diciendo, caramba, Gonzalo, aquí lo que tenemos son dos tipos de ADRs, unos viejos del 2000 y poco, que llegan hasta el 2018, y este otro que todos queremos y propugnamos para que sea una realidad en la práctica. Una realidad que nunca debemos olvidar, que tiene fundamentalmente una serie de... una característica importante, no lo olvidéis nunca. Si queréis un buen aliado, y todos los que seáis procesalistas debéis de conocerlo y saberlo, quien manda el proceso es la parte actora. Es decir, por mucho que quiera la entidad aseguradora decir que no va a la mediación, pues ellos sabrán, se les aplicará en su día el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguros, los intereses moratorios que correspondan, etcétera, etcétera. Bueno, yo prescindo del aparato este. Y voy a las conclusiones porque no quiero demorarme en exceso. Vamos a ver. Conclusiones. Primero, tenemos que buscar un equilibrio entre factores para rectificar en lo que es el mundo de la mediación, para que sea una realidad, porque está llena de ventajas para los consumidores, pero también para las empresas y también para los profesionales. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que estamos en un sistema dual. Un sistema dual que, en definitiva, nos hace ver que el mundo del seguro ya contaba y tiene decenas de miles de personas trabajando en un sistema, en un cuasi ADR muy particular,
¿de acuerdo? Muy particular, que hay mucha gente que lo utiliza, ¿de acuerdo? Con lo cual hay un grupo de interés potente y entonces tenemos que hacer enormemente atractiva la mediación. Falta mucha formación, falta también probablemente cambios de carácter legislativo, falta que en la ley de octubre de 1980 del contrato de seguro a lo mejor se empiece a hablar de coberturas de mediación, de cláusulas de mediación de conflictos. Falta una filosofía clara, participativa, decir, ¿qué es Harvard? ¿Qué significa la negociación tipo Harvard? ¿Qué significa el derecho colaborativo, que tiene una serie de características? ¿Qué significa la mediación? Y mente muy abierta. ¿Por qué? Pues porque sistema multipuertas, es decir, al final, son las partes las que tienen que buscar aquello que más les interese y de una forma flexible. Y esto las empresas lo tienen clarísimo. ¿De acuerdo? En la ponencia escrita hay una serie de recomendaciones del eje Ferenda, como por ejemplo hacer todas estas cosas de las que se ha estado hablando el Ministerio de Justicia, que yo suscribo desde luego y quedé pues reproducidas. Y lo que no quiero cortarle a nadie su tiempo, porque sé que es muy valioso. Gracias a todos, muchas gracias por vuestra atención. Dos ideas me gustaría que se quedasen hoy, esta mañana, por aquí entre nosotros. Primera idea. Creo que una concepción amplia, global, de lo que es la responsabilidad social corporativa va a transformar tanto las relaciones internas y externas de las empresas, va a transformar profundamente a esas empresas. Y esto es un proceso que ya ha comenzado. Segunda idea. Esta concepción global de la responsabilidad social corporativa, basada en la idea de la colaboración, en este paradigma nuevo, la mediación va a encontrar un ámbito natural de existencia, en cuanto que va a haber una creciente conciencia de las limitaciones de la negociación bilateral, de la pobreza que tiene esta, de las barreras a las que tiene que enfrentarse y que pueden ser superadas a través de la mediación. Y es aquí cuando interrumpo para dar las gracias a Chusa especialmente y a toda la organización por este congreso y además por haberme invitado a estar aquí, y a todos vosotros por asistir. Y continúo a ver si consigo trasladar estas ideas adecuadamente. Yo creo que hay una tentación de considerar que la responsabilidad social corporativa es una cosa un poquito marginal en las empresas. Es casi como una especie de operación de marketing. Las empresas, como ganan dinero, para hacérselo perdonar, pues tienen que hacer una cierta labor social o filantrópica. Y el paradigma podía ser, por ejemplo, una empresa en un país en vías de desarrollo que construyese una autopista, por ejemplo, y destinase una pequeña cantidad de recursos también a mejorar los accesos a comunidades desfavorecidas. Con lo cual, de paso, podría conseguir también que se atenuase la oposición al proyecto. Bueno, yo creo que esta es una idea muy pobre y que necesariamente va a ser superada. Y vamos a ver por qué. Si lo situamos en un concepto, en un contexto global, vemos que el mundo ha cambiado y ha cambiado profundamente. El horror de las últimas guerras, de las guerras del siglo pasado, de las guerras mundiales, hace que en la conciencia mundial no pueda considerarse ya más un argumento, un arma legítima la guerra. Ya no podemos defender, como hacía von Clausewitz, que la guerra es la política con otros medios. La opinión pública no lo tolera. Y en contra de lo que podemos pensar cada día cuando leemos las noticias, el mundo, de verdad, nunca ha sido tan pacífico como es ahora. Lo cual no significa, por supuesto, que no tenga que seguir mejorando. En Europa, por ejemplo, fue un impulso no tanto idealista, sino sobre todo egoísta, el que llevó a la construcción durante muchos años de la Unión Europea, como una institución básicamente de colaboración, para superar un pasado trágico de enfrentamientos nacionalistas, de guerras, de rivalidades. En el mundo también
las antiguas guerras comerciales o barreras arancelarias han ido atenuándose, derrumbándose, y el comercio mundial ha vivido un auténtico florecimiento, con el efecto, gracias también a las comunicaciones, a las nuevas tecnologías, con el efecto de que, gracias a la especialización y la mayor eficiencia que este sistema global permite, no solamente haya crecido la riqueza, sino que se haya extendido mucho, en contra de lo que tantas veces se dice. Cientos de millones de personas en todo el mundo han salido de la pobreza extrema. Y todo esto es un producto de nuevas vías fundadas en la colaboración. Yo creo que las empresas, a partir de ahí, necesariamente tienen que cambiar y necesariamente han empezado también a cambiar. Porque si vemos cuál es el significado de la responsabilidad social corporativa, y no he querido meterme en rollos de definiciones, básicamente la responsabilidad social corporativa supone que la empresa realiza una actividad de carácter social para conseguir una mejora de carácter económica, medioambiental o de otro tipo, y que además supone también para la propia empresa un incremento del valor, un incremento de su valor añadido, un incremento de su valor de mercado. Y no solamente por una cuestión puramente de marketing. Digamos que el descubrimiento de las ventajas que para las empresas significa basar sus relaciones internas y externas en una idea de colaboración, está haciendo que cada vez más empresas entren por el nuevo paradigma. Lo mismo que ha cambiado las relaciones mundiales, lo mismo que ha cambiado el comercio mundial, también está cambiando, permeando desde las empresas más grandes a las medianas y más pequeñas, ha empezado a cambiar ya el mundo de la empresa. Y no, insisto, o no solamente por un impulso filantrópico de generosidad, sino por puro egoísmo, porque esa es la manera como las empresas van a garantizar su futuro y van a ver cómo pueden ganar más dinero. Que ganar dinero es la primera responsabilidad social corporativa de cualquier empresa. Vamos a verlo con un par de ejemplos, contrastando lo que sería una empresa que sigue sujeta al antiguo paradigma con una empresa que ha iniciado ya al menos esta fase de transición. La empresa clásica, su filosofía fundamental. Primero, no cree en las personas y, por lo tanto, consideran que tienen que estar controladas, sujetas a la organización. No es consciente del valor de los lazos de lealtad recíproca. Y, en tercer lugar, el objetivo de ganar dinero tiene tanto peso que ciega todo lo demás, con lo cual el propio objetivo de ganar dinero, como vamos a ver, resulta al final perjudicado. Esta filosofía se traslada a toda la estructura y a todo el funcionamiento de la empresa. En cuanto a la estructura, es una estructura rígida. La empresa está dividida en compartimentos estancos. La información solamente circula en un sentido vertical. Las cabezas buscan información de las bases y toman las decisiones y trasladan las correspondientes órdenes. Los empleados o los ejecutivos básicamente están sujetos a un sistema de jerarquía, un sistema sujeto por un sistema disciplinario. Cada uno de ellos tiene escasa información sobre los objetivos de la empresa y no tiene, o apenas tiene, información sobre valores compartidos, porque la empresa no cree en tales valores compartidos. Se produce así esta segmentación, estratificación, con un escaso flujo de información, y en este ámbito, digamos que las personas no pueden desarrollar especialmente iniciativas, las personas que trabajan para la empresa. En primer lugar, porque no disponen de la información necesaria, porque no hay suficiente interrelación entre ellas, y en segundo lugar, porque no tienen ningún incentivo. Si a alguien se le ocurre una mejora, no tiene forma de ser considerada esa mejora por quienes han de tomar las decisiones. Cada uno de los trabajadores tiene una función y la cumple, pero con una cierta espíritu rutinario, ¿no?
desprovisto, digamos, de esa perspectiva que da la idea de participación en una empresa colectiva, con un cierto mecanicismo. No hay especial preocupación por las relaciones personales y, por supuesto, como son personas y no son máquinas, pues surgen muchos conflictos y no se tratan de una manera adecuada, inteligente. Tienden o bien a eludirse o bien a reprimirse, muchos permanecen latentes hasta que estallan. Y también la relación con la empresa se entiende con una dinámica o con una dialéctica de confrontación, negociación-confrontación. Las mejoras en las que yo como trabajador puedo aspirar a la empresa, por supuesto, son del tipo exclusivamente económico, no se plantea, no hay ninguna otra cosa sobre la mesa. Y, bueno, pues digamos que tengo que hacer un pulso, a través incluso de negociación colectiva o de los conflictos colectivos, para arrancar a la empresa mejoras. Hay un cierto mal ambiente genérico en el que se multiplican las enfermedades profesionales, el estrés, las bajas por depresión, problemas de burnout. Y los ejecutivos tienen que destinar, y esto está estudiado, al menos un 30% de su tiempo, frecuentemente más, exclusivamente a manejar, intentar resolver o intentar paliar las consecuencias de los conflictos entre sus subordinados. El departamento jurídico de esta empresa clásica responde a esta misma lógica de sectorización. Al departamento jurídico se le llevan solamente problemas y el departamento jurídico los ha de resolver desde una óptica exclusivamente técnico-jurídica. El departamento jurídico no sabe cuáles son los objetivos de la empresa, la importancia de las relaciones con determinados clientes o proveedores. Simplemente, pues, tenemos este conflicto, tenemos este problema y hay que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelve? Pues de una manera clásica, o bien con una negociación muy básica, de tipo posicional, porque sus letrados no han recibido otro tipo de formación, o bien los tribunales, que es la zona de confort de tantos abogados. Los intereses y necesidades de la empresa, de verdad, no son tenidos en cuenta en este sistema. ¿Y cuáles son los resultados para la empresa clásica de este sistema de organización y de esta filosofía? Baja calidad de la información de la que disponen las cabezas, porque necesariamente aparece ya sesgada incluso en las bases por los propios intereses particulares. No existe un adecuado sistema de incentivos cuando no está basado en un sistema eficiente de obtención de información. Nos encontramos que muchas personas se encuentran, como dice el principio de Peter, ¿no?, en su nivel de incompetencia, en los mandos intermedios o en los mandos altos. Esta empresa sufre una fuga de talento. El mal ambiente que hay, la incomodidad genérica que hay en esa empresa, hace que las mejores cabezas acaben marchándose. Incluso la competencia, incluso por sueldos inferiores. Porque la calidad de vida que da la cantidad de horas que tienes que gastar en la empresa no le merece la pena. Es una empresa que no innova. La innovación no tiene una especial oportunidad de crecimiento. Y el resultado de sus productos o de servicios es cada vez más pobre. Le va comiendo terreno la competencia. Y además tiene una pobre reputación. En ocasiones, las cabezas, los líderes de estas empresas son conscientes de este problema que la empresa tiene. Pero como no tiene una visión global suficiente, solamente adoptan medidas que son verdaderos parches. Contratan nuevos jefes de personal, redactan un código de valores en el cual en realidad no creen y con el cual no son coherentes, con lo cual no solamente no sirve para nada, sino que puede llegar a ser contraproducente. Hacen sesiones de coaching, en fin, pequeños parches. Y en estos parches podría acabar ofrecer la mediación como sistema para sus relaciones externas o incluso internas. Pero de verdad no creen en ello, porque es que no es conforme con esa filosofía general. Incluso en el departamento jurídico tienen mucha resistencia. Es decir, no, es que nosotros no creemos en la mediación. ¿No suena? Es que nosotros no creemos en la mediación. Vale. Hay todo un pensamiento detrás de eso. Vamos a contrastarlo con otra empresa que digamos que haya podido iniciar ya la transición al nuevo paradigma. Es una empresa que, en contraste con la anterior, en primer lugar, cree en el potencial de las personas, cree en la capacidad de las personas para crear, para desplegarse
y que únicamente es necesario quitar los obstáculos que para eso pueden limitar a las personas. Cree en el valor de los lazos de lealtad recíproca y considera que la mejor manera de ganar dinero no es enfocarte exclusivamente en ganar dinero, sino preocuparte de todas estas cosas adicionales que al final van a hacer que tú ganes mucho más dinero. La estructura de esta empresa es mucho más flexible, no tiene esa estancación en departamentos, incluso, bueno, pues existen departamentos, pero pueden tener un carácter provisional o meramente orientativo. Una misma persona, según las necesidades de la empresa, puede estar trabajando a la vez en diversos departamentos y, sobre todo, la jerarquía, aunque existe, es considerada de una manera muy diferente. Los propios ejecutivos, los propios jefes, tienen la idea de que las críticas, las propuestas de mejora, no solamente no hay que reprimirlas, sino que hay que fomentarlas. Digamos que hay una idea de un valor de búsqueda de mejoras que permea a todo el personal de esta empresa. Las empresas se sienten así, con esa capacidad de tomar decisiones, de ser consideradas. La información fluye en todos los sentidos, vertical, horizontal. Muchas veces son consultadas los trabajadores de cada sección antes de tomar las decisiones, incluso de alguna manera pueden influir de una forma decisiva en ellas. ¿Sí? 5 minutos. Estupendo. Y sobre todo esa información, los líderes tratan de que los trabajadores y los ejecutivos participen también de lo que son los objetivos de la empresa, sus planes de desarrollo, de cuáles sus proyectos, y sobre todo también tratan de extender esa convicción de que son todos una comunidad de valores, es decir, que en ellos participan este valor no solamente de la innovación, ¿no?, sino también otros valores complementarios, siempre el rol de la colaboración, como pueden ser la autodeterminación, la autocomposición de los intereses, la responsabilización de cada uno sobre su propia labor y sobre la labor de su grupo inmediato, la consideración de que los intereses de uno no tienen que ser necesariamente contrapuestos a los intereses de los demás. No sé si os suenan a vosotros mediadores todas estas cosas, ¿no? El valor de la transparencia, que es fundamental también. Es decir, todos estos valores configuran una verdadera identidad compartida que desde los líderes de la empresa se hace partícipes a todas las demás personas de su importancia, de su participación en ella. Las relaciones interpersonales son entonces completamente distintas. Digamos que cada trabajador tiene una perspectiva global de no solamente cuál es su propia labor, sino cuál es la importancia de esa labor en el conjunto de la empresa. Hay una preocupación por las relaciones interpersonales. Gran parte de las personas, y según cada uno de su cargo, pues reciben formación en técnicas de comunicación, en técnicas de negociación. Existen sistemas internos de resolución de conflictos, un sistema interno de mediación que depende del departamento jurídico, por ejemplo, aunque a veces, según el tipo de conflicto, se acude también a mediadores externos. Y el departamento jurídico responde también a esta filosofía. El departamento jurídico está en continua interrelación con el resto de los departamentos de la empresa. Sabe cuáles son los objetivos, la importancia de las relaciones con cada cliente, con cada proveedor, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de la empresa y actúa en consecuencia. Sus letrados están formados en sistemas avanzados de negociación. Utiliza muchas veces lo que Kim Wright ha llamado, se ha extendido la idea de como contratos conscientes, en que en relaciones de cierta duración, o por ejemplo para contratar determinado personal de importancia, pues se hace una previa investigación para encontrar una comunidad de intereses, de valores, de fines en ese contrato. Y utilizan, por supuesto, mucho la mediación, porque creen en ella.
En estos contratos y en otros muchos hay una cláusula de mediación. Incluso a veces, a pesar de que no haya cláusula, se utiliza también. ¿Cuál es el resultado de esta empresa? Pues es muy diferente. Tenemos una empresa con mucha más capacidad de innovar. La innovación es un producto natural de este nuevo ecosistema. Tenemos una empresa que no expulsa el talento, sino que lo atrae. Esto existe ya. Tenemos una empresa en la que incluso los que se relacionan con ella como clientes, como proveedores, reciben un trato diferente y se genera también con ellos unos vínculos de lealtad recíproca que por supuesto traen también beneficios directos e indirectos a la propia empresa. En definitiva, yo creo que una empresa con trabajadores satisfechos genera un producto mucho más satisfactorio, necesariamente. Es decir, que en esta filosofía, en el que hemos visto que la mediación no es algo que hay que meter a capón, sino que es un producto natural de esta visión de las cosas, mucho más rica, mucho más completa, supone una verdadera transformación de la empresa. El Departamento de Responsabilidad Social Corporativa no es un departamento, no es una cosa marginal, una cosita ahí para hacer una cosita de vez en cuando, ayudar con unos chabolistas o no sé qué, sino que es algo que penetra a la totalidad de la empresa y la transforma de una manera positiva. Y de una manera positiva porque va a ganar mucho más dinero. Y al final, ¿cuál es la importancia de la mediación en todo esto? En primer lugar, como hemos dicho, se va a utilizar mucho más. Pero es que además, para la transición del antiguo paradigma al nuevo paradigma, creo que la mejor herramienta, el mejor arma, van a ser precisamente los sistemas de negociación colaborativa, de facilitación o de mediación. Y no sigo que me paso, ¿no? Buenos días, soy Diana Paraguacuto Maeo. Realmente lamento no estar con ustedes en Alicante. Hubiera sido realmente un placer, pero desafortunadamente tuve que irme en Vietnam, para ser exacta. Así que voy a intentar hablar y presentarles un poco lo que es la mediación en un contexto internacional. Yo de formación hago mucho arbitraje internacional y mediaciones internacionales y quisiera explicarles un poco cómo anticipar una mediación internacional y también decirles que la mediación internacional realmente es una herramienta muy eficaz en la resolución de conflictos internacionales. ¿Qué es una mediación internacional? Claro está, la mediación internacional puede aparecer en varias situaciones. Cuando un litigio entre partes de diferentes nacionalidades o cuando las partes son de misma nacionalidad, pero el litigio tiene elementos internacionales, que sea la ley aplicable al contrato, la sede de la mediación o de elección de foro, la ejecución del contrato, que se hace en otro país o entre varios países. Y lo más importante es plantear lo que es esa mediación en ese contexto internacional, entender cuáles son las ventajas, pero también las complejidades de la mediación internacional para poder anticipar un proceso adecuado y sobre todo eficaz para las partes. Las ventajas en materia de mediación internacional son numerosas. Primero, las partes están fuera de todo foro nacional y entonces tienen ahí la flexibilidad de dibujar su propio proceso de resolución de litigios. Es un proceso completamente confidencial. Las partes pueden elegir evitar debates relacionados, por ejemplo, a la ley aplicable al litigio y realmente enfocar la discusión sobre los temas que realmente les importan. Es un proceso muy rápido, algunos meses, en comparación con los procesos judiciales que pueden durar en ciertos estados, durar años. Y uno también evita los problemas de idioma, de interpretación, de traducción de documentos. Y más generalmente, potencialmente, de discovery,
cuando los países anglosajones están representados en el litigio. También se puede solucionar en la mediación internacional su litigio con una solución a medida, en lugar de la solución que un tribunal nacional pudiera ordenar, solución generalmente muy limitada. De manera muy interesante, hay una convención de tipo Convención de Nueva York del 1958 que existe mucho en materia de reconocimiento de sentencia arbitral. Se está negociando hoy en día en el UNCITRAL y eso abre la puerta al reconocimiento a nivel mundial de un acuerdo obtenido a través de una mediación. Y eso le va a dar al acuerdo que se hubiera obtenido al final de la mediación una fuerza increíble, porque todos los tribunales nacionales van a tener que reconocer la fuerza ejecutiva al acuerdo de mediación. Así que ese acuerdo internacional todavía se está negociando. Claro que la mediación internacional es también una solución muy económica en comparación con, por ejemplo, el arbitraje internacional, que es el medio de resolución privilegiado en el comercio internacional. La mediación internacional no impide a que las partes, si no funciona la mediación, inicien acciones arbitrales o ante tribunales estatales. Así que las partes no tienen mucho que perder en iniciar una mediación, solo tienen que ganar el potencial o la potencialidad de obtener una resolución eficiente de su litigio en un tiempo extremadamente corto y con costos muy limitados. También la información intercambiada en el curso de la mediación no puede ser utilizada durante ningún proceso ante un tribunal nacional o en un arbitraje. Finalmente, al acuerdo de las partes se les puede dar la fuerza de cosas juzgada reconocida en toda Europa y eso de acuerdo con una directiva europea. Así que es muy eficiente la mediación internacional en el contexto de la Unión Europea. La mediación también puede combinarse con medidas cautelares, incluido árbitro de emergencia o medidas cautelares antes de un juez estatal. Y finalmente resuelve satisfactoriamente el litigio en más de 80% de los casos. Así que, otra vez, la mediación internacional realmente es una herramienta que las empresas y también los abogados tendrían que tomar en cuenta en la resolución eficaz de sus litigios. Ahora, existen herramientas para la mediación internacional, específicas para las mediaciones internacionales, como los reglamentos internacionales de mediación que acomodan situaciones internacionales, como el reglamento de mediación de la Cámara de Comercio Internacional, por ejemplo, pero hay varias. Existen mediadores internacionales, por ejemplo, las listas de la International Mediation Institute, la IMI, certificaciones igual de mediación internacional y centros de resolución de litigios internacionales. Ahora, el proceso de mediación internacional no es un proceso universal. ¿Por qué? Porque no hay una definición universal de lo que es realmente una mediación. La definición más global, general, común de la mediación es que es un proceso flexible llevado a cabo de forma confidencial en el que un neutral ayuda a las partes en la resolución negociada de un litigio y las partes tienen el control total de ese acuerdo final. Pero no hay una definición más específica o más precisa del proceso de la mediación. Hay tantos procesos de mediación que de concepción de lo que es la mediación y cada cultura entiende de su propia manera lo que es mediación. Y eso es importante tener en cuenta que lo que es mediación para un chino no es lo que es mediación para un español o para un francés. Hay diversos tipos de mediación de tipo facilitadora,
transformativa e evaluativa dependiendo en el rol o en el papel que las partes quieren dar al mediador. El mediador puede utilizar o no sesiones conjuntas de trabajo, o caucus, o los dos. El mediador puede tener un perfil diferente, puede ser un abogado, un juez, un experto, un político, un hombre o mujer del comercio, y el objetivo perseguido también puede ser distinto. Por ejemplo, en la concepción germánica la mediación se hace de manera muy importante en sesión conjunta. La mediación es facilitadora, lo que quiere decir que el mediador no va a proponer ninguna solución a las partes, sino que va a facilitar la comunicación entre las partes. Y la concepción americana es muy diferente. Se lleva a cabo principalmente en caucus por un juez mediador, generalmente, en la costa este de los Estados Unidos o un abogado en el oeste de los Estados Unidos, cuyo enfoque tiende a ser mucho más evaluativo. El juez, aquí mediador, va a dar su opinión y compartir con las partes lo que, en su opinión, tendría que ser la solución. La concepción francesa es una concepción donde la mediación se lleva a cabo principalmente en sesiones conjuntas con mediadores facilitativos, que son generalmente abogados o gente del mundo del comercio. La concepción inglesa es una mediación mucho más evaluativa, sobre todo que se lleva a cabo en caucus. Así que, como puede ver, la concepción de lo que es mediación difiere mucho entre la cultura. Las partes pueden tener expectativas también diferentes en un contexto internacional. De lo que es mediación, ya lo hemos visto, del papel del mediador, del proceso de mediación y del resultado de la mediación. La interculturalidad es igual, otra fuente de dificultad en el contexto internacional. El mundo se caracteriza por una transculturalidad creciente, por Internet, por la globalización, por las multinacionales, vamos en cada ciudad y cada ciudad tiene las mismas enseñas, pero las diferencias culturales están presentes y todavía afectan a los contactos entre individuos de cultura diferente. ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura se define como un proceso de programación mental colectiva que diferencia un grupo de personas de otro. Y esto no quiere, claro, decir que cada persona en una misma comunidad es programada de la misma manera. Existen diferencias considerables entre individuos y a veces diferencias entre individuos de una misma comunidad son más importantes que diferencias entre individuos de países diferentes. Sin embargo, las personas están de cierta manera influenciadas por su cultura. ¿Cómo se concretiza la interculturalidad en situaciones de mediación internacional? Bueno, en muchísimas maneras. Por ejemplo, los chinos y japoneses nunca dicen que no, aun cuando no están de acuerdo. Y eso uno tiene que saberlo para tener una comunicación eficiente durante la mediación. Igual, mirar fijamente es maleducado para japoneses, cuando es una situación muy confortable para chinos. Ingleses son difíciles de descodificar porque son menos emotivos que los latinos, por ejemplo. Los brasileros casi nunca utilizan el silencio, siempre hablan. Los japoneses, de manera muy frecuente, utilizan el silencio. Los japoneses van a buscar el consenso, la aprobación del grupo. El consenso y la aprobación del grupo no es tan importante para un americano, que tiene una cultura mucho más individualista. Los franceses son más flexibles con la noción del tiempo que los alemanes. Pueden llegar a una reunión con 5 o 10 minutos de retraso, no hay problema. El alemán lo tomaría muy mal. Los americanos prefieren ir directamente al punto. Son muy directos, cuando los franceses son mucho más indirectos y les gusta hablar de manera muy conceptual. Cuando uno
está en el medio de una mediación internacional, es muy importante escoger un mediador que entienda las diferencias culturales presentes en el proceso de mediación y también cuáles son las implicaciones de esta interculturalidad. Primero, el mediador debe tener en cuenta las expectativas de las partes en la definición del proceso. Eso requiere comprender en sesiones preliminares qué son las expectativas de las partes y sus deseos en cuanto al papel que va a desempeñar el mediador, el proceso de mediación y el resultado final. Igual, requiere establecer unas reglas del juego y organizar la logística de la mediación desde el principio. El mediador va a tener que escoger el idioma de la mediación. ¿Hay un idioma neutral? ¿Cuál es? ¿Es el idioma neutral el idioma materno de una de las partes? ¿Una mediación multilingüe? ¿El inglés tendría que ser un idioma universal? ¿Qué idioma debe de utilizarse durante los caucus? El mediador no puede desequilibrar la relación entre las partes o dar la impresión de favorecer a una parte. Así que escoger el idioma de la mediación es muy importante. Determinar el lugar de reunión en una mediación internacional. ¿Dónde va a tener lugar la mediación? Hay que escoger un lugar neutro para las partes. Eso quiere decir que no va a ser ninguno de los países de las partes. Y va a tener que ser también un país de misma conveniencia para las partes. Pero hay que tener en mente que determinar el lugar de reunión es una elección un poco simbólica, porque la sede de la mediación, en oposición con la sede del arbitraje, no tiene ningún impacto en el desarrollo del proceso de mediación. Va a ser mucho más una elección importante por el mensaje de una neutralidad y de equilibrio entre las partes que va a emitir esa elección. La presencia de abogados en un contexto internacional también plantea alguna problemática, aunque se recomiende la presencia de abogados en caso de que haya particularidades jurídicas que tengan que ser tomadas en consideración en la solución del litigio, es mejor tener un abogado. Sin embargo, en presencia de abogados en la sesión de mediación, hay también que tomar en cuenta que las reglas de ética profesionales pueden ser diferentes, que las cuestiones de confidencialidad pueden ser distintas y que la cultura judicial y jurisdiccional del abogado puede ser también diferente e impactar la mediación o el papel de cada abogado en el proceso. Y el mediador tiene que conocer esas diferencias culturales. El mediador internacional tiene que tomar en cuenta todos los aspectos interculturales en la solución del litigio. ¿Por qué? Porque el litigio él mismo puede nacer de un malentendido cultural entre las partes. O el malentendido cultural se puede materializar durante el proceso de mediación. La interculturalidad tiene que ser tomada en cuenta durante todo el proceso. Primero, para promover una comunicación intercultural eficaz, para promover la confianza entre las partes, porque sin confianza no hay solución posible del litigio, para solucionar los malentendidos pasados, para anticipar y reaccionar de manera apropiada en situaciones sensibles durante el curso de la mediación y comprender las razones que están detrás del litigio. El mediador también debe de conocer su propia cultura y los efectos de esa cultura en otros. Así que habrán comprendido mi mensaje, es muy importante en un contexto internacional escoger un mediador con una formación o una sensibilidad intercultural. Por eso hay formaciones de la International Mediation Institute, un mediador multilingüe que tenga una competencia emocional o competencia en materia de comunicación libre de perjuicios
y policentrista. También tiene que utilizar su experiencia internacional, su propia cultura y su propia sensibilidad. Una solución en materia internacional es también la comediación, tomar dos mediadores, uno de cada cultura. Y existen también herramientas que pueden hacer entender esas diferencias culturales, como son la herramienta, la escala de Ofsted y la comparación internacional de los sistemas culturales de gestión empresarial preparada por la Harvard Business Review. Ahora, es importante que el mediador internacional conozca su cultura y las consecuencias sobre su posición. El conocimiento del mediador de su propia cultura y de sus efectos en otros. ¿Cómo tiene que vestirse el mediador? Por ejemplo, en una mediación entre cataríes y americano. ¿Qué va a ser su vestido? ¿Un vestido tradicional o un vestido con trajes? ¿Qué formalismo tiene que adoptar el mediador cuando se dirige a las partes? ¿Informal o formal? ¿Cómo puede afirmar su autoridad? ¿Qué comportamiento adoptar? En todas formas, es muy importante para el mediador internacional que también conozca las culturas jurídicas presentes en la mediación. ¿Por qué? Porque conocer esas culturas puede facilitar la solución del litigio, porque el mediador puede ofrecer alternativa, puede explicar sistemas jurídicos a las partes y también hacer un reality check creíble. Puede explicar con credibilidad una situación jurídica que la otra parte no entiende por razones razonables. Así que el mediador puede actuar como una puente, si quiere, entre las partes y una puente eficaz. En conclusión, la mediación internacional es más y más difundida en el comercio internacional. Grandes grupos internacionales la adoptan como primer escalón de la resolución de sus litigios. Es muy eficaz si se toma en cuenta sus particularidades y se adapta el proceso. También es de lejos la manera más económica y rápida de solucionar un litigio internacional. Es entonces recomendable incorporar cláusulas de mediación en los contratos y de preferencias cláusulas propuestas por centros de mediación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. A mí se me ocurría preguntaros a los tres ¿qué consideráis importante explicar a la empresa de cara para que pueda afrontar una mediación. Le hice esa pregunta a Diana y me dijo dos cosas. Una importante que enlaza también con lo que decía Gonzalo, es decir, que es importante hablar su propio lenguaje, y añadía hacerles ver la evaluación económica del resultado de la mediación y lo que les puede implicar. Gonzalo hablaba también de las aseguradoras, lo importante de conocer especialización y también de conocer el lenguaje para poder traducir a personas lo que la aseguradora pues les quiere decir en cada momento. ¿Quién quiere responder a esta...? Y la importancia de tratar como persona, porque todos somos personas. Las empresas no tienen alma, ¿eh? Las empresas carecen de voluntad, por eso no pueden incurrir en dolo. El dolo es un elemento en el que la voluntad funciona. Las personas somos personas, tenemos que tratarnos como tales. Bueno, yo creo que lo primero es deshacer la desconfianza, ¿no? Como en cualquier cosa nueva y más, bueno, pues cuando hay implicados, hay intereses importantes, pues la mediación se recibe con desconfianza, casi siempre, ¿no? Bueno, pues asegurar que, bueno, pues los efectos positivos, la confidencialidad, que no es forzado a nada. Y luego, ¿por qué es tan difícil la difusión de la mediación? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que es difícil porque es muy difícil de entender.
Es muy difícil de entender porque la involucración de otra persona en la negociación puede hacer que ésta avance por un camino absolutamente diferente. Que personas que llevan años peleándose, encastilladas en su conflicto, pues puedan encontrar una vía diferente. Entonces, esto es muy difícil de entender y es muy difícil de explicar, ¿no? Salvo que se perciba con una experiencia directa. Este es el gran problema que tiene la mediación, ¿no? Y creo que es el gran problema que tenemos, por lo tanto, los mediadores. Ojalá supiese yo cómo hacer entender mejor la mediación, aparte de hacer vídeos, hacer congresos y todas estas cosas que hacemos. Pero ojalá lo supiera. Digo que es tan difícil de entender que incluso hay personas que acaban sus cursos de formación de mediación sin haberla entendido. Creo que muchas empresas tienen miedo, por decir, miedo en la mediación, porque lo ven como un signo de debilidad de aceptar una mediación, porque no entienden nada de lo que se trata y hay que hacerles entender cuál es su interés, porque muchas veces están en un litigio, pero no saben al final por qué, dónde quieren llegar y cuál es su interés real. Y aún sin empezar la mediación, pero antes cuando hablamos con ellos, pueden darse cuenta que se están equivocando y que la mediación sería una solución mucho más eficaz. Y la formación, creo que lo que hacéis de formar a los jóvenes, creo que es el futuro, porque quizás para nosotros es demasiado tarde, porque aquí estamos todos convencidos, pero al final en el mundo somos quizás muy pocos. Y hay gente que creen que el ser humano está hecho para enfrentarse, pero porque no hay otra manera. Los alumnos y los jóvenes, creo que si en todas las escuelas se aprendiera mediación, en las escuelas de abogados y sobre todo en las escuelas comerciales para futuros managers, sería una materia obligatoria, sería mucho más eficaz. ¿Cuántos abogados se han formado en mediación? ¿Y cuántos abogados, no los abogados en general, sino cuántos abogados que se han formado en mediación recomiendan a sus clientes que vayan a mediación? El otro día me encontré enfrente a una compañera que coincidí con ella en cursos de mediación. Me llamó la atención que le dice, vamos a proponer en un convenio una cláusula de mediación previa al litigio, y me dice, bajo mi cadáver. Eso es una infracción deontológica gravísima. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a decir las cosas como son. Hay gente impresentable. Es decir, es un requisito de procedibilidad haberlo intentado. Y no haberlo intentado es una transgresión de una norma deontológica de la abogacía básica. Hacia el año 92, Río, que fue el primer gran encuentro. Y ha sido una lucha permanente durante todos estos años, más de 20 y pico de años. Yo creo que la mediación está por el mismo camino, que vamos paralelos. Así como los que creíamos en el medio ambiente y éramos en esa época utópicos, hippies y desadaptados, que no lo somos en la mayoría de casos abogados, administradores y gestores ambientales, y el mundo nos está dando la razón y el clima nos está dando la razón. En la mediación sucederá lo mismo. La misma sociedad, el mismo movimiento os dará la razón. Hay tiempo para la mediación y hay tiempo para hacer un trabajo muy interesante en muchos sectores de la mediación. Y os propongo el medio ambiente como uno de los ámbitos a actuar. Sí, yo también, considero que llegará. Yo me acuerdo cuando me formé en administración concursal en el año 2000, que mis compañeros, en pleno boom de economía, mis compañeros se reían de mí. Es decir, ¿dónde vas? Es decir, esto no para los 4, y después vino al cabo de los 9, 10 años, pues uno obtuvo sus frutos de ese resultado. Fernando, nos preguntan que si consideras que la mediación puede, y de hecho tiene la potencialidad de afinar la estrategia empresarial de manera que permita un eficiente encaje positivo
de los intereses y necesidades de clientes, tanto internos como externos de la corporación. Por supuesto, vamos a ver, hay dos cosas, ¿no? Uno es los principios que subyacen en la mediación, ¿no? Lo que sería la negociación colaborativa, la exploración de intereses y necesidades, todas estas cosas. Y otra cosa es la mediación como instrumento ya específico para afrontar el problema cuando surja, ¿no? Yo creo que las dos cosas son importantes y que una cosa, como he intentado explicar antes, pues va a llevar a la otra necesariamente, ¿no? Y Gonzalo, ahondando un poco lo que hablábamos antes, nos dices cómo venderías la mediación de forma concreta a una aseguradora. Bueno, yo tuve un argumento bueno, es decir, pero no caló, es decir, que las primeras veces que lo intentamos, como no sabían de qué iba el tema, les condenaban a los intereses al recargo del 20% y después empezaron a pensar un poco el tema, por lo menos a acudir a la sesión informativa. yo creo que para ser eficaces habría que hablar con el órgano de administración. Es decir, yo lo he intentado con una entidad que es líder en España, que le sacas en números 5 veces a la siguiente, y podéis imaginar cuál. Y estaba hablando con el secretario del Consejo de Administración y me decía, no, nosotros tenemos una circular para que no se hagan mediaciones, pero es que ni siquiera es mía, es del anterior secretario general y no me atrevo a tocarla. Lo importante es el órgano de administración. Es decir, el interlocutor, si queremos hacer algo eficaz, es el que tenga poder de disposición. Ya está. Es decir, de ahí vendrá para abajo. Y la mentalidad, porque hay mucha gente que es propensa a tratar al ser humano como un ser humano. ¿De acuerdo? Lo que he dicho antes es muy elemental, joder, pero es que es muy básico. O sea, somos personas, no somos borregos, no somos cosas, no somos números. Y entonces tratemos a los demás como queremos que nos traten. Y a partir de ahí, y eso es muy básico y muy elemental y está en la base de las empresas, de los empleados, que no son tontos, que ya lo sufren también. Pero son los de arriba. Es el consejo de administración de una entidad aseguradora quien tiene que tomar esa decisión. Y reubicar a esas decenas de miles de personas que yo juraría que son más que todos los mediadores que hay en España. Fijaros, solo en el sector asegurador hay más empleados para ese cuasi sistema de ADR que hemos explicado anteriormente que mediadores en toda España. ¿De acuerdo? Reubicarlos, porque eso es un problema laboral y social. Mi experiencia es que mientras que el empresario se lo explicas, lo entiende, lo capta y lo ve bueno, y muchas veces después cuando va al asesor, es el asesor el que le quita la idea de la cabeza. Y entiendo que si insistimos en el órgano de administración, en el empresario, acabarán estos saltándose el consejo de la asesoría jurídica o lo intentarán. Yo creo que no. A mí como me gusta mucho polemizar, o sea, yo creo que si tú vas a la cabeza del empresario y le convences, te vas a marchar y no lo vas a ver más o lo vas a ver en escasas ocasiones y el asesor va a estar siempre ahí y va a estar siempre ahí machacando. Entonces toda la labor de construcción que tú puedas realizar esforzadamente, él tiene 1000 oportunidades de derrumbarla, ¿no? Entonces creo que es importante, por supuesto, llegar a la cabeza, pero también es importante tranquilizar a los asesores, explicarles que ellos no se van a ver desplazados. Es verdad que también ha habido mediaciones, los sistemas de mediación, en el que no se ha tratado bien a los asesores y a los abogados, ¿no? Bueno, pues hay sitios donde no se les deja pasar a las sesiones, que a mí me parece un horror, ¿no? Evidentemente nunca vas a conseguir así despejar su desconfianza e incluso su hostilidad, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es explicarles que ellos tienen ahí su sitio y que ellos son fundamentales, ¿no? Yo por eso, en contra de lo que yo soy más bien crítico con la mediación evaluativa, que, bueno, que entiendo que es una posibilidad, pero precisamente porque creo en las personas y entre esas personas están los abogados y los abogados tienen mucha capacidad también de construir, de plantear soluciones, me parece bueno, pero bueno, esto daría posiblemente para otra mesa en otro congreso o varias, en un tema fascinante. Pero vamos, la idea básica es esta, que a los asesores también hay que seducirles y también se les puede seducir. Sí, pues, aparte, como es el primer punto donde van, es importante, van a ser los principales prescriptores de la mediación.
pero si tienes además convencido al órgano de administración, ya perfecto. Bueno, pues damos terminada esta mesa sobre mediación.